El día de hoy vamos a ver un tema de estadígrafos de posición. ¿Qué vienen a hacer los estadígrafos de posición? Es el conjunto de datos que pueden dividirse en un cierto número de partes iguales a través de la selección de valores. Estos estadígrafos que vamos a tratar el día de hoy van a ser los cuartiles, los deciles y percentiles. Los percentiles. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos una cantidad de datos, ¿no? Y estos datos van a estar divididos todos en partes iguales. ¿Qué significa esto? Que está relacionado a la mediana. Entonces acá tenemos una cantidad de datos, n datos. Entonces los cuartiles van a estar divididos en 4 partes iguales. Ahí está, 4 partes iguales. Y cada parte viene a ser el 25%. 25 de aquí para acá, 50% y 75%. ¿No? Como ven, 4 partes iguales. Pero esos 4 partes iguales nos dan 3 puntos. Este punto y este punto. Esto vendría a ser el cuartil número 1. Desde ahí comienza. Por acá vendría a ser el cuartil número 2. Y por último vendría a ser el cuartil número 3. ¿Qué significa? Cuartiles, porque son 4 partes iguales. Pero existen solamente 3. Uno donde comienza, 2 y 3. Tenemos que siempre va a coincidir que el cuartil número 2 viene a ser la mediana. Ahora, cuartiles dividido en 4. Su fórmula, ¿cuál vendría a ser? En algunos casos, bueno, siempre el universo pone en K y aquí ponen K en algunos casos. En otros autores ponen R, pero eso es lo de menos. Y esto vendría a ser, en este caso sería K, el universo sobre cuartil, 4 partes, dividido en 4 partes iguales. Si utiliza la R, bueno, utilizamos la R. La R viene a ser la posición. ¿En qué lugar se encuentra el cuartil? Si yo quiero ver el cuartil número 3, significa que K vale 3 o R vale 3. ¿No? Reemplazamos y nos sale el lugar donde se encuentra el cuartil. Bien. Ahora, si son deciles, tenemos los datos. ¿Qué significa entonces? Que van a ser divididos en 10 partes. 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 partes. ¿No? Y cada parte 10%. 10%, 10%, 10%, 10%. ¿No? Pero existen 9 deciles. Decil 1, decil 2, decil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí lo tenemos. Ve, 9 deciles. Los percentiles. Los percentiles son de 1. Son 100 partes. 100. 100. Y si hay 100, significa que van a haber
99 percentiles. Pero hay 100 partes iguales, ¿no? Entonces, si queremos ver nosotros la fórmula de deciles, tenemos decil K o R, como quieran llamarlo, K, el universo, y aquí viene a ser 10 partes. 10 partes. Percentiles K o R, como quieran llamarlo, K, N sobre 100 partes. Cada partecita vale 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Bien, entonces eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Donde K viene a ser la posición, el lugar donde se encuentre el cuartil, el lugar donde se encuentre el decil o el lugar donde se encuentre el percentil. Bien, eso es lo que vamos a tratar. Acá tenemos un ejercicio anterior, tenemos edades de un grupo de personas que tienen, por ejemplo, de 10 a 15, 6, de 16 al 22, al 21, 8 y así sucesivamente. ¿Qué datos tenemos nosotros? ¿Qué datos deberíamos tener para poder hallar estos estadígrafos de posición, como son los cuartiles? Necesitamos la frecuencia absoluta simple y necesitamos la frecuencia absoluta acumulada. Bien, para eso nosotros ya anteriormente ya hemos hecho esta parte de las frecuencias absolutas acumuladas, pero lo vamos a hacer. En este caso el primero coincide 6, el segundo es sumando 6 más 8, 14, o si no 6 más 8, 14, como serrucho, 14 más 10, 24, 24 más 7, 31, y 31 más 9, 40. ¿Qué significa entonces? Que el universo son 40 términos, 40 personas que nos han dado estas edades. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos momentos? Bien, borramos y comenzamos a hacer el trabajo de cuartiles. En datos agrupados. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que ubicar dónde va a estar dado, ¿no? Dónde se encuentra el cuartil. ¿En qué posición está? ¿En qué lugar está? ¿No? ¿Dónde le corresponde? ¿En qué número está? Entonces, para eso, para hallar la posición o ubicación, utilizamos K N sobre 4, ¿no? Esa es la fórmula que vamos a utilizar para hallar el cuartil. Por ejemplo, el cuartil 1. ¿Dónde se encuentra el cuartil 1? ¿Qué significa 1? Que K vale 1, ¿no? Entonces voy a reemplazar 1 por N, pero N vale 40 sobre 4. Y el resultado 10. Ahí está. Esto es lo que tenemos que ubicarlo. Eso tenemos que ubicar. ¿Dónde? En las frecuencias absolutas acumuladas, en la F mayúscula. Entonces, ¿dónde se encuentra 10? Vemos que se encuentra entre el 6 y el 14.
o está incluido en el 14, lo podemos poner aquí. Entonces lo ubicamos y se encuentra allí, en esa parte. Entonces, ¿qué significa entonces? Que nosotros, como ya lo hemos ubicado, entonces tenemos el intervalo. ¿En qué intervalo de clase es ubicado? En el intervalo número 2. Ahí está ubicado entonces tenemos 16 y 22. Bien. Acá tenemos la frecuencia simple, que es 10. Mientras el 16 y 22 es 8 y 14. Ahí está. Bien, entonces, como los cuartiles y todos los detalles de precisión están relacionados a la mediana, entonces sabemos nosotros que la mediana, su fórmula es la siguiente. Es límite inferior más la marca de clase, que en este caso siempre nosotros le hemos tratado como W o si no amplitud, ¿no? El Rn, la posición, el 4 en este caso es 4, menos la frecuencia absoluta acumulada donde se encuentra el cuartil menos 1, dividido entre la frecuencia simple donde se encuentra el cuartil. Bien, allí tenemos nuestra fórmula. En algunos casos, como estamos tratando con K, entonces aquí ya no le ponemos R, le ponemos K. Bien, entonces ahora sí, como ya lo hemos ubicado, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Sabemos que este es el límite inferior, este es el límite superior, esta es la frecuencia absoluta donde se encuentra el cuartil, y por acá falta un dato, antes del 14 es el número 6. Bien, ahora sí reemplazamos y tenemos, pero aquí hablamos de cuartil número 1. Bien, entonces tenemos cuartil número 1 vendría a ser límite inferior 16 más el ancho de clase, que viene a ser, el ancho de clase vendría a ser 16 menos 10, y esto es 6. El ancho de clase del intervalo de clase. Entonces tenemos que 6 por, ya hemos encontrado la posición, que en este caso la posición es 10, menos anterior a la posición donde se encuentra el cuartil, en este caso vendría a ser 6, sobre la frecuencia simple o absoluta donde está el cuartil, en este caso viene a ser 8. Bien, entonces tenemos que el cuartil número 1 vendría a ser 16 más 6, 10 menos 6, 4 sobre 8. Entonces tenemos que el cuartil número 1 vendría a ser 16 más 6 por 4, 24, entre 8, 3. Entonces tenemos que el cuartil número 1, 19. Aquí lo tenemos. Entonces, como vemos, aquí se encuentra 16
al 21. Allí se encuentra entonces el cuartil número 1. De igual manera, hallamos el cuartil número 2, el cuartil número 3, ¿no? Y nada más, porque son 3 cuartiles. Bien, borramos y vamos a hallar el cuartil número 2. Vamos a poner por acá lo que nos va saliendo. No, el cuartil número 1. Fue 19. Bien, ahora cuartil número 2. Aquí va a ser 2. Vamos a ubicarlo para encontrar su valor. Por acá tenemos 80, 20. Ahí lo tenemos. Entonces, el cuartil número 2 está ubicado en el 20. ¿Dónde está el 20? Aquí, en este caso. Se encuentra entre el 14 y el 24, pero lo ubicamos en este lugar. Entonces, sacamos, como ya lo hemos ubicado, se encuentra en el intervalo de clase número 3. O sea, 22 y 28. Ahí está. ¿Y qué valores tenemos? Entonces, acá tenemos el 10 de la frecuencia absoluta simple. Por acá tenemos el 24 y el anterior de 24 es el 14. Bien, que es el que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar nuevamente a la fórmula. En este caso va a ser el cuartil número 2, ¿no? Y tenemos cuartil número 2 vendría a ser el límite inferior 22 más la amplitud o el tamaño del intervalo, que es 6, el 20 menos antes de lo que ha sido ubicado el cuartil, vendría a ser 14 sobre 10, la frecuencia absoluta simple, donde está ubicado el cuartil. Bien, tenemos entonces 22 más 6 por 20 menos 14, 6 dividido entre 10. Entonces tenemos que ser 22 más 36 entre 10, 3,6. Por lo tanto, el cuartil número 2 vendría a ser 25 más 3, 22 más 3, 25. 25,6. Ahí tenemos entonces el cuartil número 2. Cuartil número 2. Bien, vamos a apuntarlo. Cuartil 1, cuartil 2 es 25,6. Ahora vamos a hallar el cuartil número 3.
tenemos toda esta partecita nomás, nada más. Y tenemos ahora el cuartil 3. Vamos a ubicarlo entonces, el cuartil 3. Entonces 4 por 3, 12, 10, 30. Está en la posición 30. ¿Dónde está el? Se encuentra aquí. Ahora se encuentra allí. Allí se encuentra pues el cuartil número 3. Entonces se encuentra en el cuarto intervalo de clase. Vamos a ponerlo. Está 28, 34. Acá tenemos 7, que es la frecuencia absoluta simple, 31, y antes del 31, 24, que es lo que vamos a necesitar. Bien, ahí estamos. Reemplazamos. Tenemos que el cuartil número 3 vendría a ser el límite inferior, 28, más la amplitud o el tamaño del intervalo de clase, que es 6, donde está ubicado, que viene a ser 30, menos antes de lo que está ubicado, que sería 24, dividido entre la frecuencia absoluta simple donde está ubicada el cuartil, en este caso 7. Ahora tenemos 28 más 6, por acá 36, dividido entre 7, tenemos 28 más 36 entre 7. A ver, dividimos 36 entre 7. A ver, 7 por 5, 35, 10, 1. Está. Entonces significa que el cuartil número 3 vendría a ser 28 más 5, 33,1. Ahí lo tenemos entonces, el cuartil número 3. Ahí está, 33,1. Bien. Entonces, de esa manera podemos hallar los cuartiles, un estadígrafo de posición. ¿Qué es un estadígrafo de posición? Es el conjunto de datos que pueden dividirse en un cierto número de partes iguales a través de la selección de valores, ¿no? Entonces, tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles, como hemos explicado anteriormente. Muy bien, ahora vamos a, con esta misma tabla, vamos a determinar los deciles. No todos, pero algunos, 1 o 2 solamente. Para eso vamos a borrar. Entonces, tenemos bien. Ahora la ubicación de los deciles. Deciles, o sea, 10. Deciles. Ahí entonces hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es primero ubicarlo. Primero tenemos que ubicarlo. Acá ponemos decil. Acá ponemos decil.
¿no? Primero tenemos que ubicarlo, ¿no? Si yo quiero hallar, por ejemplo, el decil número 3, decil 3, ya está. Entonces primero lo ubico, 3 por 40 dividido entre 10. ¿Cuánto me sale? 12. Ahí está. Esa es la posición. Esa es la ubicación que tengo que determinar. Bien, entonces 12. ¿Dónde se encuentra el 12? Aquí está. En este lugar se encuentra el 12. Bien, entonces ya lo ubiqué, que se encuentra en el segundo intervalo de clase. O sea, se encuentra el 16 y 22. Allí se encuentra. Y allí tenemos el 8, el 14 y 6. ¿Ve? Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no?, en nuestra forma del decil que nos están pidiendo, que es el número 3. Entonces tenemos decil 3, vendría a ser 16 límite inferior más la amplitud o el tamaño del intervalo de clase, que en este caso es 6, 12, menos antes de donde se ha ubicado, que viene a ser el 6, dividido donde está ubicado el decil, la frecuencia absoluta simple, que en este caso viene a ser 8. Entonces tenemos 16 más 6 por 12 menos 6, 6 sobre 8. Entonces tenemos 16 más 36 sobre 8. A ver, 36 entre 8. 32, 4, 5. Entonces tenemos que el decil número 3 es 16 más 4,5 sería 20,5. Bien, tenemos entonces el decil número 3. El decil número 3. Bien. Y de esa manera podemos hallar cualquier decil, ¿no? Cualquiera de los 9 que existen, ¿no? De los 9 que existen, ¿no? Por ejemplo, vamos a hallar el decil número que sea 8. Decil 8. Vamos a ver el decil 8. Entonces tenemos 8 efectuamos la operación y nos sale 0, 8, 4, 32. Ahí está, ubicado. Entonces lo ubicamos 32. ¿Dónde está el 32? Aquí está. En ese lugar se encuentra. Acá lo máximo es 31, después sigue el 32. Entonces ya lo hemos ubicado que se encuentra en 1, 2, 3, 4, en el quinto intervalo de clase. O sea, lo hemos ubicado que está en el 34 y 40. Bien, acá tenemos 9, tenemos el 40 solamente de referencia que está ubicado, y el anterior donde está ubicado es el 31. Bien, reemplazamos y tenemos que el decil número 8 vendría a ser el límite inferior, que es 34, más la marca de clase, que diga el tamaño o amplitud del intervalo de clase, que es 6, 32
menos 31 sobre 9. Esto sería 34 más 6 por 1 sobre 9. Entonces tenemos que el decil número 8 vendría a ser 6, vamos a dividir 6 entre 9, 9 por 6, 54, bueno. Entonces tendría 34 más 0,6, por lo tanto el decil número 8 vendría a ser 34,6. Allí tenemos entonces los deciles. También vamos a hallar un percentil, ¿no? Porque todo es lo mismo. Vamos a borrar. Bien, vamos a hallar entonces ahora percentiles. Bien, 100 y 100 percentiles divididos en 100 partes iguales. Vamos allá, por ejemplo, el percentil 51. A ver, vamos. O 50. Vamos. Entonces tenemos 50 por 40 dividido entre 100. 0, 0, 0, 0. Por 5, 20. Entonces, ¿dónde se encuentra el 20? La ubicación, la posición de ese percentil. Aquí se encuentra. Allí. Entonces, ya lo hemos ubicado que se encuentra en el tercer intervalo de clase. Ya lo hemos ubicado. Está en el 22 y 28. Y tenemos como frecuencia absoluta simple 10, el 24 donde está ubicado y el 14 el anterior. Entonces tenemos que reemplazar, ¿no? En este caso, percentil 50, ¿no? Acá donde está ubicado el percentil y acá donde está ubicado el percentil. Entonces reemplazamos percentil 50, vendría a ser el límite inferior 22 más el ancho, que 6, 20 menos 31. Bien, tenemos 6, 20 menos la ubicación 14 sobre la frecuencia absoluta simple donde está ubicado el percentil. Está ubicado aquí, por lo tanto 10. Tenemos 22 más 6, 20 menos 14, 6 sobre 10. Tenemos 22 más 6 por 6, 36, 3,6. Por lo tanto, tenemos que el percentil 50 vendría a ser 25,6. Ahí lo tenemos. Bueno,
De esa manera puede hallarse tanto los cuartiles, deciles y percentiles. Bien, pero también en este caso no se ha dado. Si seguiremos buscando puede que se dé, pero les diré, vamos a suponer, voy a borrar esta parte, vamos a suponer que al ubicar un decil, un percentil o un cuartil, vamos a suponer que yo determine un cuartil y el cuartil, ¿no?, me dé como resultado de posición 14. Esta es la posición. Vamos a suponer que me dé como resultado 14, la posición. Y estoy yo viendo un cuartil. Entonces, yo lo ubico y como está en el número, entonces significa que el cuartil está en el 16 y 22. ¿No? 22. Entonces significa, si sale exacto, está ubicado, entonces significa que el cuartil que se está buscando es el límite superior. Eso sería el resultado, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? ¿Ve? Igual, si fuese un decil y un decil me da exactamente, vamos a suponer que me dé 40, entonces significa que este decil, que es X, que me dé como resultado de posición 40, entonces se ubica que está en el 34 y 40. Entonces significa que ese decil es 40. Es el límite superior. ¿Ve? El límite superior. Vamos a asegurar que un percentil me dé como resultado 31, entonces su resultado vendría a ser 34. Bien, eso es todo. Nos estaremos viendo.